Edición del Festival Internacional de Cine Ambiental. Este año apostamos a un formato híbrido que une lo virtual con lo presencial y ponemos en el centro del debate la biodiversidad. Tenemos un lema que es Conciencia Biodiversa y los recibimos y las recibimos hoy en este nuevo encuentro con directores, así que quería aprovechar para contarles que ya vamos a estar presentes del 1 al 12 de junio. Pueden acceder a nuestra plataforma gratuita para seguir la programación del festival con imd-stream.org. Se van a poder ver las películas de todo el país. Están geobloqueadas a la Argentina gracias a la colaboración de SMK OpenDDB de Italia. Además, toda la programación y las actividades especiales, el catálogo y toda la información acerca de películas y encuentros lo van a poder encontrar en nuestra página web en finca.imd.org.ar. Así que estamos muy contentes de poder estar de nuevo aquí. Este formato híbrido es lo que hoy, después de 2 años de pandemia, se está generando como espacios para los festivales internacionales, y el Finca se suma con este nuevo desafío, y dedicamos esta especial edición a Carlos Vicente, un referente de la lucha socioambiental, que nos acompañó como mentor en todas las ediciones, y puntualmente sobre la biodiversidad era el tema preferido de Carlos, así que con este encuentro y con este espacio también lo recordamos. Cuando hablamos de biodiversidad queremos pensarnos como parte de un ecosistema en donde el vínculo entre las personas y la naturaleza debe ser visto como parte de un sustento. Somos seres inter y ecodependientes, y por eso todo lo que acontece en algún lugar del planeta también afecta a todos los demás. Lo vimos con la pandemia, pero probablemente vamos a seguir viéndolo, porque en algunos de estos encuentros también vamos a estar reflexionando sobre esta nueva era, y que probablemente nos va a traer más pandemias y epidemias si no modificamos este sistema de producción, de consumo y de vida. Así que parte de la programación de este festival quiere apuntar a esa visión. ¿Cuál es la biodiversidad? ¿Cuál es la conciencia biodiversa que queremos proponer desde un cine que apunta a la transformación social, para que empecemos a ser parte de este proceso de cambio? Así que hoy quiero dar comienzo ahora a esta charla sobre juventud y activismo, recordándoles siempre que pueden seguir todas nuestras actividades y participar también de estos encuentros a través de nuestras redes como Festival Finca. Así que ya en breve vamos a estar compartiendo este espacio virtual, que sigue siendo un momento cálido y una oportunidad para compartir con directores, directoras, protagonistas que se encuentran en distintas partes del mundo, y gracias a estos encuentros podemos reunirnos en una misma sala. Así que quería agradecer a Thais Gadea Lara y a Franz Baum por estar aquí con nosotros. Y vamos a hablar de Dear Future Children, una de las películas que está dentro de nuestra programación de este sexto Finca. Así que ya voy a pasar la palabra a mi compañera Renata Camarotti, que es la coordinadora del equipo de programación. Muchísimas gracias. Hola Flor, hola a todos, todes. Un placer estar acá realmente. Estamos muy felices de poder compartir ese espacio, donde, como comentó Flor, vamos a reflexionar un poco sobre juventud y activismo a partir de la película Dear Future Children, ¿no? Y tenemos a Franz Boone, director de la película, y Thais Gadea Lara, periodista, que van a estar acá con nosotros para charlar un poco. Para empezar, me gustaría contarles un poco más sobre ellos. Sobre Thais y sobre Franz. Franz es un cineasta originario de Stuttgart, de Alemania, que a los 16, después de actuar como primer asistente de dirección, hizo su primer película, Harmonie der Anden, y su siguiente proyecto involucró a jóvenes sin hogar, y el documental resultante de eso, Christmas Wishes, fue seleccionado como la película de apertura de los premios del cine joven alemán. Luego dirigió el corto Good Luck, que se estrenó en British Independent Film Festival, y tras su trabajo para la productora de documentales 1185 Films, actualmente desarrolla nuevos proyectos en Londres. Dear Future Children es su primer largometraje y recibió el premio del público en Hot Docs, uno de los más importantes festivales de cine documental del mundo. Para charlar con Franz, tenemos el placer de recibir a Thais, que es periodista especializada en cambio climático y Climate Reality Leader entrenada por Al Gore. Escribe la newsletter Planeta sobre cambio climático en redacción y es columnista en el canal de la ciudad. Además, brinda talleres de periodismo ambiental
y charlas sobre cambio climático. Cubre las negociaciones climáticas desde 2014 y obtuvo el premio ADEPA al periodismo en la categoría Ecología y Medio Ambiente en 2014, 2015, 2017 y 2020. La película sobre la cual hablaremos hoy, Dear Future Children, que se proyecta por primera vez en Argentina, acompaña a la nueva generación al frente de un cambio político sísmico. Ryan pide justicia social en Chile, Pepper lucha por la democracia en Hong Kong y Hilda se manifiesta contra el cambio climático en Uganda. Frente a un escenario desalentador y las consecuencias del activismo en su vida privada, la película les pregunta por qué siguen luchando. El documental está disponible para ver online en forma gratuita en la plataforma Finca, imd-stream.org, y podrá verse en forma presencial el viernes 10 de junio a las 18 horas en Capital Federal, en la Alianza Francesa, que queda en la Avenida Córdoba al 946. Antes de empezar la charla, entonces les invitamos a ver el tráiler de la película. Our generation fights for our seat on the table. Climate change is connected to us. I started a movement to protect my future. There is such a big divide in this country. Injustice is present in every part of our lives. A dictatorship has nothing to do with our values. I'm not from China. I'm from Hong Kong. It's up to us to shape the future. It's better for my family not to know my role on the front line. We don't risk our future by protesting on the streets. Not going on the streets will risk our future way more. That day when I got beat up, I feel like I couldn't do that anymore. When they shoot us right on the face. I fear to fail. I'm very scared that they will know my name and my family's. We already lost so many battles. We can't risk losing this one. I ask myself if I am the right person to lead the movement. Being at the front line means a lot of risks. I don't know what will happen next. I really don't want to be the next face on this wall. Fear is their biggest weapon against us. People of my age stand up. Who can change the course of history. Through endless sacrifices, we hustle our way because this is our future. That's only the beginning. I'll do anything for a better future. I owe this to my future children. Ahora sí, le dejo la palabra a Thais Gadea Lara. Gracias, Thais. Muchas gracias, Renata, y a todo el equipo de Finca, sobre todo celebrando, ¿no? Me alegra poder sumarme a celebrar esta edición híbrida en esta mezcla, ¿no? De formato presencial y también virtual, que también con la pandemia aprendimos que lo virtual nos permite esto, ¿no? Que algunos en Buenos Aires, Franz en Londres, que podamos, ¿no? Traer esta conversación con el director del documental, así que de nuevo, gracias. Es un placer para mí poder conversar con Franz por este documental que considero tan poderoso y tan necesario. Ver a los activistas, en particular a los climáticos, es parte de mi día a día, hablar con ellos, verlos en el marco de las negociaciones, y la verdad es que después de ver el documental dije, esta narrativa es tan necesaria, y ahora vamos a conversar por qué en los próximos minutos, pero creo que siempre cuando estamos ante la posibilidad de hablar con el director, ¿no? Con la persona detrás del documental, creo que la primera pregunta necesaria, Franz, es entender cuál fue tu motivación, no solo profesional, sino también personal, para hacer un documental sobre activismo juvenil. Bueno, primero que nada, quiero agradecerles por invitarme a esta oportunidad de hablar con todos ustedes y poder presentar aquí nuestra película Dear Future Children. Quiero decirles que
esta película es un resultado de un gran esfuerzo en equipo y la verdad el equipo éramos muy jóvenes. El promedio de edad era 24 años y fue un grupo de profesionales jóvenes y talentosos que trabajaron en conjunto para hacer que este proyecto fuera posible. Cuando comenzamos en el 2019, nos interesaba muchísimo aprender más sobre el activismo moderno y joven y queríamos ver las motivaciones detrás de estos movimientos. Y cuando empezamos a investigar, empezamos a leer artículos, libros, producciones fílmicas, documentales sobre esta temática. Y lo que nos llamó la atención fue que la mayoría de las veces que las personas respondían a esta pregunta, sus relatos tenían que ver con las voces más populares, ¿no es cierto? Y sentíamos que eso no representaba a la mayoría en este movimiento. Y eso es algo que queríamos cambiar. Era un vacío que queríamos llenar. Había un debate sobre este tema donde participaban muchas voces, pero queríamos incluir a estas voces para darles una plataforma. Las voces que venían de la columna vertebral de este movimiento en particular. Ese fue nuestro principal objetivo con nuestro proyecto Dear Future Children. Por la respuesta y me lleva también a mi siguiente pregunta, porque sí, yo a veces tengo conversaciones, viste, con mi editores o productores y todos quieren a Greta Thunberg, ¿no? Y yo a veces trato de llevar el mismo mensaje que Greta Thunberg a veces dice de darle voz a otros activistas, incluso no a los que están más en el territorio, en la lucha, en el frente, sobre todo la lucha, que es algo que se repite mucho en el documental. ¿Cómo fue elegir esos perfiles que quizás no son de los más populares, pero sí que son de los más representativos en los 3 motivos de lucha que eligieron narrar en el documental? Muchas gracias. Sí, es una buena pregunta. Creo que fue un producto de nuestro trabajo en equipo, sin duda. Antes estábamos en contacto con muchos movimientos de activismo en todo el mundo. Había personas que no estaban tan bien representadas y queríamos incluir 3 movimientos que tuvieran una mayoría democrática clara en sus objetivos. Y ese fue el caso en los 3 movimientos de activismo que seleccionamos. Por supuesto, intensificamos nuestra investigación. Con nuestros equipos hablamos con muchísimos activistas y reunimos 10 candidatos individuales para cada uno de los movimientos. Los entrevistamos numerosas veces. Y también hablamos con periodistas, ONGs. Y más que nada nuestra pregunta fue, ¿cómo podemos hacer este movimiento individual más representativo? Ya sea que estas personas habían unido la lucha desde el primer día o no, lo que importaba era que sus sentimientos y sus emociones no son individuales de esta única persona, sino que pueden representar una porción mayor del movimiento en sí. Entonces creo que estas 3 selecciones fueron resultado y consecuencia de hablar con muchas personas en la primera línea. Sí. ¿Fue coincidencia entonces que sean 3 activistas mujeres? Bueno, diría que sí, fue una coincidencia, porque las 10 personas que entrevistamos, la distribución era de 50%, 50 y 50, ¿no? Hombres y mujeres. También decidimos las cosas en un lapso de 3 o 4 meses. Entonces, no es que decidimos elegir 3 mujeres o 3 hombres. Es importante mencionar que estas protagonistas son muy jóvenes. Y eso no fue una coincidencia, pero sí fue la manera más representativa de elegir a nuestras candidatas. Entonces, sí teníamos, por así decirlo, el objetivo de tener 3 candidatas mujeres. Pero dentro de este movimiento,
de estos movimientos, mejor dicho, sentimos que fue lo más representativo. Reitero que no fue una decisión que yo tomé o que la producción tomó, pero sí fue una consecuencia de una ronda de discusiones que tuvimos. Incluso los candidatos que eran hombres, había otros como Hilda o Pepper que tenían cualidades más representativas del movimiento que yo mismo incluso. Gracias. Hay algo que lo que más además de esto de la representación, ¿no? que significan no solo del sur global, de los lugares donde más hay lucha, y también de esto, ¿no? De representaciones de voces en la línea del frente de estas luchas, lo que consideré, y esto lo digo también como periodista, ¿no? Sobre todo como lo más poderoso del documental, es esto que no hay una mirada romántica del activismo, sino que es ver también todo lo que significa para jóvenes estar saliendo a luchar, y contrapongo un poco esa mirada romántica cuando a veces escucho a los adultos o a las personas de generaciones más elevadas como no, bueno, toda la esperanza, todo el futuro está en los jóvenes. Y no sé si entonces es algo que va como con esa carga que se le está poniendo, y el documental, no vamos a spoilear, pero no, o sea, saca un poco esa mirada romántica de, la juventud luchando. Sí, la juventud luchando, pero eso tiene un costo en esa juventud, y me gustaría saber cómo fue el trabajo con todo el equipo para elegir esa narrativa y esa perspectiva, sin dejar de lado el dar esperanza, pero mostrando también lo que es la cruda realidad de ser joven y tener que salir a las calles. It's a very interesting and fascinating observation. Thank you Es very una much. observación fascinante, muy interesante. Muchas gracias. Primero quisiera recalcar que este fue un proyecto joven, ¿sí? Y en ningún momento nuestro equipo tuvo que responder a nadie. Este fue un proyecto totalmente independiente en cuanto a las finanzas, los plazos. Nadie nos apuró, nadie nos dijo, chicos, tenemos que cambiar el guión. Nadie nos dijo que era ni muy positivo ni muy negativo. Este fue un proyecto hecho por cineastas jóvenes en una relación cercana con activistas jóvenes. Entonces, así queríamos representar la realidad. Ese fue el objetivo desde el día 1 de este proyecto. Y cuando hablábamos con los protagonistas, les dejamos muy claro que queríamos generar un documental transparente sobre los movimientos activistas jóvenes. No queríamos ignorar las situaciones personales que podrían llegar a tener, también en la primera línea. Entonces, creo que el producto terminado, y eso es lo más interesante, el producto terminado logró que todo espectador tuviera una lectura distinta. Tenemos lecturas distintas en Norteamérica, en Europa, en Sudamérica, en Asia. Todo espectador tiene una lectura distinta. Algunos nos han escrito por mail y nos dijeron, estoy súper motivado después de ver el documental, porque es tan real, es tan transparente, no nos da ningún ideal utópico, ¿no?, sobre el destino del mundo. Realmente pudo plasmar cada momento. Entonces siempre me fascinó muchísimo cómo cada espectador puede interpretar el documental. Algunos han pensado que es muy crudo. Hay otros que dicen, sí, hay una luz al final del túnel. Eso es lo que más me llamó la atención a mí. En línea con eso que mencionabas, ¿no? De los dos grandes grupos protagonistas, que son por un lado los jóvenes realizadores, o sea, todos los que estuvieron detrás en la realización del documental, y por otro lado las tres activistas que están en cámara. Una de las cuestiones que me ponía como a veces o nerviosa o ansiosa al momento de ver el documental era esto de la seguridad, ¿no? Tanto la seguridad de las activistas de su identidad, como la seguridad también de ustedes, o sea, y del equipo que estuvo en los distintos espacios, cuando sobre todo vemos escenas de movilizaciones en las calles, de represión, donde hubo heridos y víctimas fatales. ¿Cómo fue que lograron sortear, ¿no?, ese desafío tanto de la seguridad de ustedes para poder realizar el documental, así como también cuidar y proteger la identidad, ¿no?, y la vida de las activistas, que en muchos casos están en espacios donde puede correr riesgo?
That's such an interesting question, and surely that's something that was. Esa es una pregunta muy, muy interesante. Es una pregunta realmente interesante. Creo que es muy importante ver esto como una parte de una visión más grande, ¿no? Porque hay una generación de productores que tienen una idea, una visión distinta de lo que puede ser el activismo. Si vamos al cine mañana y vemos todas las películas que se presentan allí, quizás nos sorprendería y nos preguntaríamos, ¿dónde están las películas importantes? ¿Dónde están los mensajes que tenemos que estar debatiendo, ¿no? Como sociedad? Entonces nosotros como equipo joven, una generación joven, tenemos una visión diferente para el cine. Lo vemos como un lugar de inspiración política, de intercambio político. Más que nada un lugar para escucharnos. Es algo tan difícil de hacer, ¿no? Escucharnos. Entonces, cuando decidimos hacer este proyecto, éramos conscientes de que tendría grandes desafíos a nuestra seguridad, pero vimos eso como un desafío, un problema que debíamos solucionar. Más que nada cuando se trata de filmar en Hong Kong, ¿no? Había muy poca infraestructura para poder apoyar a los cineastas jóvenes como nosotros. Eso es algo que teníamos que ver como un desafío. Hicimos todo lo posible para intentar prepararnos emocional, emotiva y físicamente. Y estábamos construyendo un enorme equipo para respaldarnos durante la producción. Entonces creo que el principal desafío fue todo lo que pasó después de filmar para nuestra campaña. Recibimos muchísimas amenazas de hackers, de extremistas chinos. Y es algo con lo cual queríamos trabajar, ¿no? Con el ministerio alemán. Lamentablemente eso no se nos dio, entonces al final colaboramos con estudiantes de la Universidad de Harvard en Estados Unidos y generamos una infraestructura que nos permitiera proteger a nuestro equipo en la primera línea y en las editoras, pero también a nuestras 3 protagonistas. Usamos tecnologías que nos permitieron rastrear los materiales y nuestra idea no era que nadie saliera perjudicado. Estas son iniciativas que serán cada vez más importantes en los años venideros, donde vamos a ver una transición para que nuestra industria sea cada vez más ágil y eficiente cuando respondemos a situaciones de crisis globales. Sin embargo, al final del día, vemos el cine como un medio fundamental para entender las posturas políticas o para entender a las personas que son afectadas por el cambio climático u otros conflictos o crisis, situaciones de crisis. Gracias. La recepción que tuvo el documental en los lugares que justamente, digamos, donde se protagoniza, ¿no? El documental, particularmente, bueno, cómo ha sido la respuesta en Taiwán. No sé si hubo recepción de China, eso vos me podrás corregir, pero cómo ha sido la respuesta y sobre todo cuál fue la respuesta que más a vos te ha te ha emocionado o te ha inspirado para continuar con este tipo de proyectos. Creo que la primera presentación que tuvimos real del documental en salas fue en Birmingham, en Inglaterra. Se lo mostramos a una comunidad exiliada de Hong Kong, 50 personas más o menos. Era una sala para esa cantidad de gente y yo estaba ahí para hacer una pequeña introducción. Estaba muy nervioso. Y bueno, como director, cuando estás ahí en la sala con la gente mirando la película, cualquier persona que tosa o pase lo que pasa, empezamos a pensar que odian el documental, les parece malo.
estaba muy nervioso. Y después me subí al escenario, después de que lo mostraran, convencido de que a nadie le había gustado. Y un señor de Hong Kong se levantó en el primer minuto de mi presentación y caminó hacia el escenario. Y yo pensaba, por Dios, ¿qué me va a decir? Y me abrazó durante 5 minutos, más o menos, y lloraba. Y yo no sabía, me dijo, que había cineastas europeos que estuvieran interesados en nuestra historia. No lo podía creer. Y creo que todo el equipo estaba muy emocionado y recibimos respuestas muy similares en todos lados, en Chile, en Uganda. Y nos siguen mandando mails a otros cineastas nos mandan mails, otros cineastas jóvenes o a otros de mi equipo, que creo que ese es uno de los mejores cumplidos que hemos recibido, ¿no? Otros cineastas hablándonos al respecto también. También recibimos algunas amenazas. Algunos cines que querían mostrar la película fueron blanco de amenazas también, lo cual es horrible, pero eso no hace que dejemos de hacer estos proyectos y de alguna manera nos motiva, incluso más. Eso iba a preguntarte, tenía en mente de si esto motiva a continuar con otros proyectos audiovisuales vinculados a la temática de lo que es el activismo juvenil. Si hay algo, si nos podés así como adelantar algo, si sí algo próximamente, o si todavía no hay nada con certeza. Yeah, I think we as a young team have como equipo joven tenemos un plan de 10 años de proyectos específicos. Estamos determinados y motivados a contar todas las historias que podamos y llegar hasta las últimas consecuencias y dar todo nuestro esfuerzo para que suceda. Nuestro proyecto siguiente está relacionado con el activismo. Son 2 historias sobre periodistas que cubrieron una crisis geopolítica muy importante que todavía está en curso. Estamos trabajando a tiempo completo en ese proyecto. Estamos tratando de conseguir financiación. Estamos muy agradecidos por todo lo que está pasando. Si tuvieras que decirle a la gente, a la audiencia, por qué es que tiene que ir a ver este documental, ¿qué motivo le darías? Más allá de que es súper poderoso, que está buenísimo y que es inspirador, pero ¿cuál sería como el motivo que le dirías, vayan a ver este documental? If I would have to sell the film. Si tuviera que vender el documental a la audiencia, diría que no lo miren porque esté hecho por un grupo de gente joven, que tiene un director joven. No lo diría que lo miren por eso, sino porque hubo muchos desafíos, pero lo más importante es que lo vean para poder escuchar a nuestros protagonistas, que son increíbles, que comparten su lucha, sus emociones, sus miedos. Podemos ver cómo es inspirador, es interesante. Así que si quieren ver 3 mujeres impresionantes lidiando con situaciones muy desafiantes, creo que Dear Future Children es una muy buena opción y por supuesto que me encantaría saber lo que piensa la audiencia. Así que si tienen más preguntas o cualquier cosa que quieran compartir, siéntanse libres de hacerlo. Buenísimo, siempre. Y sobre todo hoy con las redes sociales podemos estar conectados, ¿no? También con los realizadores y hacer comentarios, y desde ya estoy segura que con este festival vas a recibir un montón de comentarios y de preguntas. Mi último interrogante es algo que últimamente vengo incluyendo en las entrevistas que hago con científicos o con activistas, porque bueno, nada, yo me dedico a cambio climático, a veces la verdad que no es el tema como más esperanzador, por así decirlo, cuando uno ve los reportes, cómo estamos, hacia lo mal que estamos yendo con las medidas
que están tomando o que no están tomando los tomadores de decisión. Y tiene que ver con algo de esto de en lo que conversábamos hace un rato, lo de la esperanza, ¿no? Estoy segura que si vos y tu equipo decidieron hacer este documental fue para mostrar algo, fue porque quieren que algunas cosas cambien, fue porque quieren que seamos mejor como sociedad, ¿no? Entonces me gustaría ahí preguntarte qué es lo que te da esperanza, si es que hay algo, ¿no? O si es que tenés esperanza. Y quizás esperando un poco, o sea, de no esto, porque siento que a veces la respuesta fácil o primera de todos es la juventud. Digo, ¿hay algo más allá de esa juventud activista que hoy nos da esperanza para seguir, para involucrarte y para seguir haciendo proyectos? I think it's a very great question. Creo que es una muy buena pregunta. Los viajes que hemos hecho para hacer Dear Future Children me dan real esperanza, porque pudimos conocer muchos activistas, gente joven en general, la verdad, que son innovadores, que intentan encontrar soluciones, no solamente para la crisis climática, sino para todo. Es increíble las ideas que tienen también los cineastas de otros países, las ideas políticas, el espíritu que tienen todos. Creo que la mayoría de los valores que tienen en todo el mundo, más allá del partido político, están conectados entre sí con la idea de que este mundo tiene que ser más seguro para las futuras generaciones. Creo que ese es el espíritu. Eso es lo que más esperanza me da. Mucha gente está cansada de que le digan que tienen que seguir los pasos de alguien más, que tienen que seguir las reglas preestablecidas. Queremos encontrar una manera mejor de abordar estos distintos problemas o cambiar este problema político. Creo que ese tipo de espíritu, eso es lo que me motiva. Invitación, ¿no? a los nuevos realizadores para que también tienen un montón de temáticas sobre las cuales inspirar, comunicar, informar y dar también esperanza. Franz, podríamos seguir conversando largo y tendido, pero vamos a dejar hasta acá, si la gente puede disfrutar del documental estos días en el festival, y seguramente después vas a recibir un montón de comentarios al respecto. De mi parte, como periodista y como espectadora, gracias por el documental, súper necesario, y ojalá inspire, ¿no? a muchas personas. Así que, de nuevo, muchas gracias por esta conversación, y Renata, te dejo la palabra. Muchas gracias, Thais, por tu participación. La verdad, preguntas muy interesantes. Quisiera agregar dos preguntitas más, pero Thais ya un poco habló de muchas cosas que eran curiosidades mías, ¿no? Una de las cosas que por ahí me quedo pensando, porque también tenemos en la programación otras películas que hablan de esa necesidad joven de actuar por el cambio, es que hay realidades muy distintas entre Europa y esos otros países que vos tuviste la oportunidad de acercarte, ¿no? Y quisiera escuchar un poco cómo ves, no sé si ya habías hecho proyectos antes en esos territorios, o cómo fue esa experiencia, porque seguramente si pensamos en lo que es la relación de la fuerza de seguridad con la protesta, como es un panorama muy distinto, me imagino, de lo que suele suceder en Europa como consecuencias, ¿no? Como prácticas. Quería escuchar un poco cómo eso impactó al equipo, qué reflexiones tuvieran sobre esas diferencias, ¿no? Esos contextos jóvenes tan distintos para luchar. Yeah, I think it was a very interesting process also when Sí, creo que fue un proceso por demás interesante, sobre todo cuando elegimos estos movimientos, porque buscábamos movimientos que fueran interesantes en Europa, y había muchos, pero nos dimos cuenta, junto con otros cineastas de estos países, que hay proyectos ya muy interesantes en curso de esos grupos específicos. Muchos de ellos
le permiten a los activistas jóvenes hacerse oír. Pero en países como en Hong Kong o en Chile, es muy interesante observar que los protestantes no se levantaron un día y dijeron vamos a tomar las calles de a millones. Hagamos ruido, llamemos la atención. No. Hicieron todo lo posible, sí, salieron a las calles, pero veían que en cuanto a la política no encontraban una salida viable, entonces llevaron su lucha a la calle. Entonces hay que recalcar una vez más que ese fue su último recurso, la última esperanza que ellos tenían. Tuvieron que elegir ese camino ante la desesperación de no tener otra opción. Y en segundo lugar, estuvimos en contacto con muchos cineastas locales y en Hong Kong específicamente nos dieron la bienvenida con el corazón y los brazos abiertos, porque nos decían, nosotros no podemos hacer estos proyectos, es muy peligroso para nosotros y tenemos amigos y familia aquí en Hong Kong que queremos proteger, así que no podemos arriesgarnos a hacer documentales o películas acerca de la situación política que hay aquí. Entonces la colaboración entre cineastas, jóvenes de todo el mundo fue muy útil. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, tenemos que ir cerrando, así que les agradezco mucho a ustedes, Thais, Franz. Fue realmente un espacio muy interesante, estuvo muy bueno poder escucharlos. Nos gustaría para cerrar invitar al público a ver la película Dear Future Children y las otras películas del festival que van a estar disponibles en nuestra plataforma imd-stream.org. Y también en nuestra web finca.imd.org.ar, donde van a poder consultar todo el detalle de la programación, tanto presencial cuanto online. También pueden seguir las redes del festival en @festivalfinca, donde van a poder enterarse de las novedades. Y les invitamos también a mirar las otras actividades propuestas por el festival y a votar en las películas que vean, porque el voto del público definirá una de las películas premiadas. Así que les agradezco a todos y nos vemos en una próxima.